Recuerdo aquella mañana, el día después de firmar los papeles del divorcio. La lluvia fina de Madrid acariciaba mi ventana, y en mi pequeña habitación recién alquilada, sentía un vacío extraño, una calma que me sorprendía. Ellos, Javier y doña Carmen, siempre me vieron como una mujer sencilla, una contable que cumplía con su rutina. Nunca sospecharon la magnitud de lo que yo había construido en silencio, lo que mis manos gestionaban mucho antes de cruzar el umbral de su opulenta casa. Javier, con esa peculiar indiferencia suya, solía decir que el dinero de las mujeres era para pequeñas cosas. Una frase que a mí me marcaba, pero que para él no tenía importancia. Mi silencio, entonces, no era debilidad, no era sumisión. Era la tranquila observación de quien entiende que, en la vida, las piezas revelan su verdadero valor solo cuando el tablero se voltea. Aquella mañana, sin embargo, la verdad dormía, ajena a la tormenta que se avecinaba. Todo aguardaba el golpe en la puerta. Soy Elena Torres. Tengo 32 años y hace menos de 24 horas firmé mi divorcio. La tinta del documento ya estaba seca, el sello rojo del juzgado bien visible, pero la frase de mi suegra aún resonaba en mi cabeza con la fuerza de una campana quebrada. Firma. Esta casa no retiene a una mujer que no puede dar hijos. Aquellas palabras, dichas con una frialdad que helaba el alma, habían sido mi mantra silencioso durante aquella mañana. Aún no me acostumbraba a la idea de que ya no era oficialmente la esposa de Javier López. Todo había pasado demasiado rápido, tan deprisa que mi corazón aún no comprendía cómo 7 años de juventud se habían borrado con una firma temblorosa. El frío de Madrid calaba hondo esa mañana. Yo me miraba al espejo en la pequeña habitación que alquilé a toda prisa la noche anterior, con una mirada extraña. Mi rostro se había afinado mucho en comparación con el día en que llegué como nuera. Mis ojos estaban hundidos por tantas noches de insomnio. Pero, curiosamente, en lo más profundo de mi ser, algo se asentaba. Ya no había pánico, ya no había sollozos, solo un vacío inmenso, profundo. Ayer, al salir de la casa de mi exmarido, solo llevé conmigo una vieja maleta. Nadie se despidió, ni una sola palabra de preocupación. Doña Carmen, mi suegra, permanecía de brazos cruzados en la puerta, con una mirada tan helada como la piedra. Javier estaba detrás de su madre, con la cabeza gacha, mirando su teléfono, exactamente como hacía durante los 7 años cada vez que yo sufría. En ese momento, pensé que el silencio era lo único que aún me quedaba. Preparé una taza de té caliente y me senté en el borde de la cama. Afuera, el ruido de los coches de la mañana comenzaba a intensificarse. La ciudad seguía viviendo, seguía con prisa. Solo mi vida había tomado un rumbo diferente, silencioso y solitario. Creí que la soledad sería mi única compañía esa noche, pero el destino tenía otros planes. Cuando la noche madrileña se volvió más fría y la lluvia comenzó a golpear los cristales, un sonido abrupto rompió el silencio. Un golpe seco en la puerta. Luego otro, más fuerte, y después una serie de golpes rápidos, desesperados. Me levanté, el corazón latiéndome con una prisa desconocida. ¿Quién podía ser a estas horas? Caminé lentamente hacia la puerta, mi mano temblaba un poco al tocar el pomo frío. Abrí, apenas un resquicio, y la imagen que vi me dejó sin aliento, no por sorpresa, sino por la ironía del momento. Ahí, bajo el débil halo de la luz del pasillo, empapados por la lluvia, estaban doña Carmen y Javier. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos, antes tan llenos de indiferencia, ahora mostraban una mezcla de pánico y desesperación. Doña Carmen, la mujer que ayer me miró con desprecio, la que me empujó fuera de su vida, ahora me miraba con una expresión que nunca le había visto. Su voz, antes tan autoritaria, ahora sonaba quebrada, apenas un susurro. Elena, por favor, hija, tenemos que hablar contigo. Suplicó, y su voz temblaba. Javier, con la cabeza levantada por primera vez en mucho tiempo, tenía los ojos rojos, llenos de una súplica muda. La escena era irreal. Menos de un día había pasado,
y el mundo se había puesto patas arriba. En ese instante, supe que mi decisión había provocado una reacción que ellos jamás esperaron, una reacción que revelaba cuánto habían subestimado mi valor. La ilusión de que me olvidarían fácilmente, de que mi partida sería una simple liberación para ellos, se había roto en 1000 pedazos con aquel llamado a la puerta bajo la lluvia. La escena de doña Carmen y Javier en mi puerta se congeló en mi mente, pero mi cuerpo permaneció inmóvil. En ese momento, mis pensamientos retrocedieron, como si la lluvia de Madrid arrastrara 7 años de recuerdos hacia mí, uno por uno. Pensé en el día de mi boda, cuando pisé por primera vez la imponente casa de 3 pisos en el tranquilo barrio de Salamanca. Doña Carmen, con su sonrisa formal, me presentó a sus familiares. Mi nuera es contable, dijo, una mujer ordenada y ahorrativa. En aquel entonces, sonó como un cumplido, una bendición. Con el tiempo, comprendí que aquella frase era más bien un inventario, una lista de cualidades que esperaban de mí, no una genuina bienvenida. Los primeros días como nuera fueron un ritual de disciplina. Me levantaba a las 5 de la mañana, familiarizándome con el olor a humo de la cocina, el tintineo de los cuchillos y las tablas de cortar, el rumor lejano de los primeros coches que despertaban Madrid. Doña Carmen solía observarme desde atrás, evaluando cada movimiento. Si el caldo estaba salado, fruncía el ceño. Si las verduras no estaban bien salteadas, suspiraba. Nunca me regañó directamente, pero cada negación, cada suspiro, cada pequeño gesto de desaprobación hacía que mi espalda se tensara. Me decía a mí misma que todas las suegras eran así, que solo era cuestión de tiempo para que me aceptara plenamente. Pero el tiempo no trajo la calma, sino una agudeza creciente. Lo que al principio fueron pequeñas observaciones, pronto se convirtieron en la sombra constante de una expectativa insatisfecha. No tardé en comprender que a doña Carmen no le gustaba, no por ser maleducada o torpe, sino porque no le había traído lo que más anhelaba, un nieto, un heredero para el apellido López. En cada comida familiar, me sentía bajo el escrutinio, desde la forma en que servía la comida hasta mi manera de hablar o si llegaba tarde del trabajo por horas extras. Las palabras de mi suegra, aparentemente casuales, se clavaban en mi corazón como pequeñas pero profundas puñaladas. La nuera de la vecina ya tiene un nieto en brazos, y apenas llevan 2 años casados. Las mujeres que no pueden dar hijos, por muy buenas que sean en otras cosas, son inútiles para la familia. Javier escuchaba, pero nunca reaccionaba. Siempre me decía, mamá es mayor, ya sabes cómo es. Intenta no hacerle caso. Sé paciente. Y yo le hacía caso. Fui paciente en silencio, tan paciente que olvidé dónde estaban mis propios límites de tolerancia. Creí ciegamente que si era lo suficientemente buena, si me sacrificaba lo suficiente, el matrimonio encontraría su equilibrio. Pero la vida no funciona siempre para quienes simplemente se resignan. Los primeros 3 años de mi matrimonio transcurrieron entre silenciosas visitas al hospital. Yo iba sola, cargando con la esperanza y el miedo, tomando medicamentos, ajustando mi estilo de vida. Ocultaba mi agotamiento y la tristeza después de cada vez que el médico negaba con la cabeza. Javier rara vez me acompañaba. Decía que estaba ocupado, que el trabajo le presionaba. Yo le creía, o más bien, me forzaba a creerle. Él siempre estaba al margen, una sombra distante en mi lucha silenciosa. Cuando le comentaba al doctor que Javier debería hacerse también unas pruebas, él fruncía el ceño, como si hubiera mencionado algo impensable. Luego me miraba y me decía, los hombres no vamos al médico por esas cosas. Son problemas de mujeres, Elena. Y así, la carga de nuestra supuesta infertilidad recaía enteramente sobre mis hombros, un peso invisible que se hacía más pesado con cada mes que pasaba. En las reuniones familiares, especialmente las del lado de mi suegro, yo me convertía en el centro de preguntas aparentemente inofensivas. ¿Para cuándo el bebé? ¿Estás tomando alguna medicación? ¿Será el estrés del trabajo? Doña Carmen no solo no me defendía,
sino que a veces añadía algún comentario para enfatizar que aquella responsabilidad recaía totalmente en la nuera. Yo sonreía, intentando pasar por alto aquellas conversaciones. Luego, en nuestra habitación, cerraba la puerta y me sentaba en la cama durante horas. Había noches en que colocaba mi mano sobre mi vientre, preguntándome qué había hecho mal para merecer ser vista como un defecto viviente. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que Javier no era mi aliado. Mi creencia en su amor y en su protección se desvanecía lentamente. Él no era un mal hombre, nunca me levantó la voz ni una mano, pero su indiferencia era una herida constante, más profunda que cualquier golpe. Mi soledad se hizo palpable, inmensa, a pesar de vivir en una casa llena de gente. Estaba sola en mi propio matrimonio. De ahí en adelante, las reglas no escritas se hicieron más estrictas. No podía llegar tarde a casa, no podía gastar dinero en mí misma sin dar explicaciones. Mi salario, que no era bajo, se consideraba dinero para nimiedades, como decía doña Carmen. El dinero de las mujeres solo sirve para pequeñas cosas, no es importante, solía decir delante de mí. Javier nunca refutaba. Se acostumbró a que su madre decidiera todo. Yo me fui encogiendo, hablé menos, sonreí menos. Las noches las pasaba en mi pequeño escritorio en la habitación, abriendo mi ordenador, haciendo contabilidad extra para algunos clientes habituales. Nadie en la casa se daba cuenta. Ellos solo veían a una nuera silenciosa, que no causaba problemas, y creían que eso era lo natural, lo esperado. La indiferencia de Javier y la creciente hostilidad de doña Carmen comenzaron a erosionar mi alma. Las palabras de mi suegra ya no eran indirectas, se habían vuelto directas, heladas. En una ocasión, durante una reunión familiar importante, doña Carmen dijo delante de todos: «Esta casa necesita un nieto, no una nuera que solo sabe enterrar la cabeza en el ordenador». La mesa estalló en risas. Me levanté y fui a la cocina, fingiendo lavarme las manos. El agua corría tan fuerte que no podía oír nada más que el latido frenético de mi propio corazón. Aquella noche, Javier bebió mucho. De vuelta en la habitación, se giró hacia mí y dijo que yo debería saber comportarme mejor, que no hiciera que su madre se sintiera incómoda. Lo miré durante mucho tiempo. Quería preguntarle qué era lo correcto en este matrimonio, pero al final, guardé silencio. El silencio se había convertido en mi forma de existir en aquella casa. Pero hubo una noche que marcó el punto de no retorno. Regresaba del trabajo tarde, como de costumbre, finalizando el cierre de mes. Mi abrigo aún estaba mojado cuando doña Carmen me llamó al salón. Su voz era monótona, pero fría como el acero. Dijo que una mujer que no puede dar hijos debe conocer su lugar, que prolongar esta situación solo traería mala suerte a toda la familia, que Javier era hijo único y no podía enterrar su vida por una esposa defectuosa. Me quedé allí, con las manos apretadas, y me giré para mirar a Javier. Él estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha, sosteniendo su teléfono sin usarlo. Lo escuchó todo. Y se mantuvo en silencio. Aquel silencio no era nuevo, pero esta vez me hizo ver las cosas con una claridad que nunca antes había tenido. Él no estaba del lado de su madre, ni del mío. Él estaba del lado de su propia seguridad, no la contradecía para no disgustarla, no me defendía por miedo a la incomodidad. Cuando doña Carmen terminó de hablar, se levantó y se fue a su habitación, como si hubiera cumplido una tarea. En el salón solo quedamos nosotros dos. Yo no lloré. Le pregunté a Javier, casi en un susurro: ¿tú qué piensas? Suspiró, se levantó y evitó mi mirada. No le hagas caso, mamá lo dice en un arrebato. Además, lo de los hijos, la verdad, es algo en lo que deberíamos pensar. Aquella respuesta fue como una bofetada. No fue fuerte, pero me dejó aturdida. Miré al hombre con el que había vivido 7 años y de repente me sentí extraña. Comprendí que, para él, yo no era una compañera, sino una variable que causaba problemas. La solicitud de divorcio se preparó con una rapidez aterradora,
sin discusiones, sin ruegos. Solo una mujer que firmaba en silencio y una familia que se sentía aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Javier ni siquiera se opuso, solo preguntó, ¿cuándo se hace? Esa noche, mientras ordenaba mis cosas, solo tomé lo que era mío, nada de la casa de mi exmarido. Al arrastrar mi maleta vieja, me detuve un segundo, miré la casa donde había vivido 7 años. No había resentimiento, no había apego, solo un silencioso adiós. Ellos no sabían que el hijo que nunca llegó fue la excusa para apartarme de sus vidas. Pero para mí, el no estar atada por esa presión fue la primera vez que respiré como un ser humano. Menos de 24 horas después de mi partida, mi teléfono vibró. Un mensaje en el antiguo grupo familiar del que no había tenido tiempo de salir. Una foto de una mesa llena, risas alegres, y la breve leyenda: a partir de ahora, todo será diferente. Salud por la buena suerte. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No lloré, tampoco sentí rabia. Solo vi una cosa con claridad. Mis 7 años de sacrificio para ellos solo habían sido un problema, una mala racha que acababan de quitarse de encima. Dejé el teléfono, respiré hondo. Por primera vez en muchos años, no tenía que preocuparme por lo que otros pensaran de mí, no tenía que esforzarme por complacer a nadie. En aquel silencio, una idea muy clara surgió en mi mente. Hay cosas que si no se dicen, la gente siempre las menospreciará. Y hay verdades que, una vez expuestas, harán temblar a quienes una vez te empujaron al abismo. Me levanté y abrí la ventana. La luz de la mañana iluminó la pequeña habitación, cayendo sobre mi rostro extrañamente sereno. La noche en que dejé la casa de mi exmarido, el viento helado de Madrid hacía bailar las hojas. La calle, antes tan familiar, se alargaba extrañamente. Cada uno de mis pasos resonaba con claridad, como si todo el espacio escuchara a una mujer que acababa de salir de un matrimonio de 7 años. Arrastré mi vieja maleta lentamente. Las ruedas chirriaban sobre el pavimento, un sonido agudo en el silencio de la noche. Nadie me despidió, ni una palabra de adiós. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, pero en mi corazón, fue como un portazo definitivo, cortando todos los viejos lazos. Me detuve un momento al principio de la calle, giré la cabeza para mirar la casa de 3 pisos iluminada. Aquel lugar había sido mi familia, el sitio donde creí que envejecería, pero en ese instante, el único sentimiento que me quedaba era una fría extrañeza. No lloré. Las lágrimas, al parecer, se habían secado mucho tiempo atrás. Llamé a un taxi, y cuando el coche se puso en marcha, apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo las luces de la calle pasar rápidamente. En mi mente, surgían fragmentos de recuerdos inconexos. El día de mi boda, el primer día como nuera, las tardes esperando a Javier para cenar, las veces que fui sola al médico. Todo se superponía y luego se desvanecía como la niebla. El taxi se detuvo frente a un viejo bloque de apartamentos en las afueras. Este era el lugar que había pedido a un conocido que me buscara esa misma tarde. La habitación era pequeña, con el techo bajo, apenas lo suficiente para una cama individual, una mesa y un viejo armario. Pero al entrar, sentí un extraño alivio. Al menos aquí, nadie me juzgaría, nadie esperaría que tuviera hijos o que fuera una esposa perfecta. Abrí la maleta y organicé mis cosas. Cada objeto que colocaba parecía marcar un nuevo paso en mi vida. Me di cuenta de que, aparte de mis efectos personales, no había traído nada de la casa de mi exmarido. No por orgullo, sino porque no quería deber nada más. Esa noche, me acosté en la cama desconocida, dando vueltas durante mucho tiempo. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en muchos años, no había pasos en el pasillo, no había la tos seca de mi suegra, no había la sensación de tener que andar con cuidado en cada acción. Pero aquella quietud también trajo consigo un gran vacío. De repente, sentí miedo. No miedo a la soledad, sino miedo al futuro incierto que se extendía ante mí. Tenía 32 años, recién divorciada,
sin hijos, sin familia a mi lado. Me pregunté si sería lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró por la pequeña ventana, me desperté. Me senté, miré alrededor de la habitación y de repente me di cuenta de algo muy claro. Este era el primer espacio en muchos años donde todo lo decidía yo. Preparé una taza de café, me senté a la mesa y abrí mi portátil. Años de hábitos de trabajo me impedían quedarme quieta. Los números en la pantalla me calmaron. El trabajo siempre había sido mi ancla, incluso en los momentos más oscuros. Comencé a revisar viejos archivos, cuentas que había gestionado en silencio durante mucho tiempo. Nadie en la casa de mi exmarido se había interesado por eso. Solo sabían que yo era una esposa dócil que trabajaba como contable, nada más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un antiguo conocido del mundo financiero preguntando por mi situación. Miré la pantalla durante varios segundos y luego respondí brevemente que me había divorciado. La otra parte solo contestó con un: si necesitas apoyo, dímelo. Aquellas palabras, tan simples, hicieron que mis ojos se humedecieran. Por primera vez en muchos años, sentí una preocupación que no venía con condiciones. Mientras tanto, en la casa de mi exmarido, el desayuno transcurrió en un ambiente muy diferente. Doña Carmen se había levantado temprano, preparó una pequeña ofrenda y rezó durante mucho tiempo. Creía que con la partida de Elena, toda la mala suerte se iría también. Javier desayunó en silencio. Sentía la casa más grande, pero también más vacía. Sin embargo, se tranquilizó pensando que era solo una sensación temporal. Nadie en esa casa, ni madre ni hijo, se dio cuenta de que la noche en que Elena se marchó, la mayor pérdida no fue solo una nuera, sino la paz que ellos habían dado por sentada. Para mí, aquella mañana marcó un comienzo muy silencioso. Sin celebraciones, sin resentimiento, solo una mujer parada en la frontera entre el pasado y el futuro, respirando hondo y preparándose para seguir adelante. El camino que tomé, aunque silencioso, ya estaba en marcha. La verdad sobre Elena comenzaba a desvelarse, no con estruendo, sino como el agua que se filtra por las grietas, lenta pero imparable. Una mañana, me dirigí a un edificio de oficinas elegante en el centro de Madrid. La recepcionista me saludó con deferencia. Asentí y subí al ascensor, un viaje familiar. En la placa junto a la puerta de mi oficina, se leía con claridad: Fénix Capital Consejo de Dirección. Si doña Carmen o Javier hubieran estado allí, sus ojos no habrían dado crédito. En su mente, yo era solo una nuera dócil, una contable con un salario justo para vivir. Nunca supieron que, antes de casarme, yo había sido una de las fundadoras de Fénix Capital junto a mi padre, don Fernando, y un grupo de socios cercanos. Mi padre, un hombre reservado pero de principios férreos, falleció hace casi 10 años. Me dejó no solo el recuerdo de su templanza, sino también una parte muy bien organizada de su patrimonio. Siendo joven y queriendo evitar las miradas indiscretas, seguí su consejo de mantenerlo todo en secreto. Figuraba como propietaria de una parte considerable de las acciones, pero no participaba en la gestión directa. Elegí una vida sencilla, trabajando como cualquier otra persona, para no llamar la atención. Al casarme con Javier, no dije nada. No fue por ocultar, sino porque quería ser amada como una esposa normal, no por mi dinero o mi posición. Pero poco a poco, ese silencio se convirtió en la excusa para que me menospreciaran. En la pequeña sala de reuniones, me senté frente a mis antiguos socios. Me miraban de un modo diferente al habitual, no con lástima, sino con respeto. Un hombre de mediana edad fue el primero en hablar. Nos enteramos de que has pasado por un momento difícil. Si estás lista, la empresa necesita que retomes algunas áreas importantes. Escuché, asintiendo lentamente. No me apresuré a aceptar. Siempre me había acostumbrado a considerar las cosas con mucha calma, pero en mi fuero interno, sabía que había llegado el momento de dejar de esconderme.
No para probar nada a nadie, sino para protegerme a mí misma. Esa tarde, recibí una llamada extraña. Era de un antiguo pariente de la familia de Javier. Su voz era algo titubeante, me preguntó por mi situación y luego, con rodeos, mencionó haber oído que yo tenía relaciones comerciales importantes. Sonreí levemente. Solo respondí que estaba bien y ocupada, y colgué. Sabía que las noticias empezaban a correr. Quienes anoche habían brindado por la buena suerte quizás aún no sabían todo, pero la intuición ya había comenzado a inquietarles en aquella pequeña sociedad. La verdad no necesita ser proclamada a gritos, solo necesita ser susurrada en el lugar correcto. Horas más tarde, Javier recibió una llamada de un viejo amigo del sector financiero. La voz al otro lado no ocultaba la sorpresa. ¿Sabes quién es tu exesposa, Elena? Ella está vinculada a Phoenix Capital, no es una empleada cualquiera. Javier se quedó paralizado con el teléfono en la mano. El corazón le latía con fuerza. Intentó reírse, pensando que era un malentendido. Pero su amigo habló con tanta certeza. Los detalles que escuchó no eran algo que se pudiera inventar en una charla trivial. Colgó el teléfono. Se quedó inmóvil durante mucho tiempo. Fragmentos de recuerdos comenzaron a ordenarse en su cabeza. Las veces que Elena trabajaba hasta tarde, las llamadas que evitaba contestar delante de él, las ocasiones en que manejaba documentos en silencio. Él siempre había pensado que era solo trabajo de oficina. Ahora, todo adquiría un significado diferente. En casa, doña Carmen estaba sentada seleccionando fruta para la ofrenda de la tarde. Javier entró, con una expresión muy distinta a la habitual. Dudó un momento y luego le contó lo que acababa de escuchar. Al principio, doña Carmen se rió, pensando que su hijo estaba siendo objeto de una broma. Pero al oír más detalles, la sonrisa de su rostro se endureció. Imposible, murmuró, esa nuera no tiene dinero. Pero en ese instante, ella también comenzó a sentirse inquieta. Recordó la actitud serena de Elena al firmar el divorcio, recordó su silencio sin una sola queja. Aquellas cosas, ahora, ya no le parecían tan sencillas como había pensado. Yo, por mi parte, terminé un largo día de trabajo, saliendo del edificio de oficinas cuando el cielo ya oscurecía. Miré el cielo de la ciudad, respiré hondo. Sabía que a partir de ese momento mi vida ya no sería tan tranquila como antes. Pero también sabía que, si no salía a la luz, siempre sería pisoteada. Mientras la verdad se abría paso, yo tomé medidas para asegurar mi futuro. Me reuní con mi abogado de confianza, una mujer de carácter fuerte y mente brillante. Revisamos meticulosamente todos los documentos de mis bienes y las cláusulas legales, asegurándonos de que cada límite estuviera en su sitio. No quería dejar cabos sueltos, ningún resquicio para que nadie pudiera interferir o reclamar nada. Mi abogada me miró, asintiendo levemente. Hiciste muy bien en mantenerlo todo en secreto, dijo, de no ser así, este divorcio no habría sido tan sencillo. No respondí. No me sentía afortunada. Solo sentía que había sido lo suficientemente prudente como para no depositar todo mi destino en manos de otros. Mientras tanto, en la casa de mi exmarido, el ambiente se había vuelto pesado, muy diferente a la euforia de la noche de buena suerte. Javier caminaba de un lado a otro en el salón, con el teléfono en la mano, pero sin llamar a nadie. La información que había recibido ese día sobre Phoenix Capital, las acciones, las inversiones, se repetía una y otra vez en su cabeza. Eran palabras ajenas, pero directamente relacionadas con la mujer que él había considerado una simple contable. Doña Carmen estaba sentada a la mesa, sus dedos acariciaban inconscientemente las cuentas de su rosario. Ya no hablaba tanto como antes. En su mente, las imágenes del pasado volvían, las veces que Elena había pagado discretamente las reparaciones de la casa, las ocasiones en que no se quejó cuando le pedían que fuera más ahorradora. Cosas que antes ella consideraba obvias, ahora adquirían un significado diferente. Y sí,
Si nos hemos equivocado, balbuceó doña Carmen, sin terminar la frase. Javier se giró para mirar a su madre, no respondió, ni se atrevió a seguir pensando. Una sensación de pérdida vaga se extendió por su corazón, no solo la pérdida de una esposa, sino la pérdida de algo mucho más grande que no había sabido reconocer. Al caer la noche, volví a mi habitación alquilada. Estaba tranquila, pero sabía que la tormenta se estaba gestando en otro lugar. Mi teléfono vibró. Era un número conocido. Javier. Miré la pantalla durante mucho tiempo y luego dejé el teléfono sobre la mesa. No lo apagué, pero tampoco contesté. Aún no estaba lista para hablar. No por rencor, sino porque necesitaba mantener una distancia segura. Al otro lado de la línea, Javier escuchó el tono de llamada prolongarse y luego cortarse. Sostuvo el teléfono, el corazón vacío. Por primera vez, se dio cuenta de que no siempre podía encontrar a Elena cuando la necesitaba. El patrimonio que yo había mantenido en secreto durante tanto tiempo no era un arma de venganza. Era solo la base que me ayudaba a mantenerme firme cuando todo se derrumbaba. Pero esa misma base, una vez descubierta, se convertía en un golpe devastador para quienes habían creído tener el derecho de decidir mi destino. Para doña Carmen y Javier, la angustia de ese momento era solo el principio. Cuando toda la verdad saliera a la luz, tendrían que enfrentarse a algo aún más doloroso que la pérdida material. Sería la realización de que habían apartado con sus propias manos a una mujer cuyo valor era mucho mayor de lo que jamás habían imaginado. Si usted ha llegado hasta aquí, por favor, ayúdeme dejando un en los comentarios, para que yo sepa que aún hay compañeros de viaje a mi lado en este camino. Su presencia es el mayor aliento para que pueda seguir contando la parte final de esta historia. Las consecuencias del desprecio y el error comenzaron a envolver a Javier y doña Carmen de forma silenciosa, pero profunda. El trabajo de Javier se complicó notablemente. Un contrato que creía tener asegurado se retrasó indefinidamente por parte de su socio. Las razones que le dieron eran muy educadas, muy lógicas, pero él comprendía que ya no existía la misma confianza de antes. Las relaciones, antes basadas en el conocimiento mutuo y la conveniencia, ahora exigían una transparencia y una rigurosidad mayores. En esos puntos, Javier se sentía perdido. Se sentaba en su oficina, mirando la pila de documentos frente a él, sintiéndose impotente. Antes, aquellos números nunca le habían preocupado. Trabajaba por costumbre, confiando en la experiencia, y siempre había alguien que revisaba en silencio por detrás. Ahora, al tener que asumir la responsabilidad por sí mismo, se daba cuenta de lo acostumbrado que estaba a ser apoyado. Doña Carmen tampoco encontraba paz. Las salidas al mercado se volvieron más pesadas. Las miradas de las personas conocidas ya no eran tan amigables como antes. Nadie la criticaba abiertamente, pero los comentarios casuales le dolían el alma. Se dice que la exnuera de la señora es muy inteligente ahora. Qué lástima que no la supieran retener. Cada frase era como una aguja. No sangraba, pero dolía sordamente. Por la noche, en la casa que antes había sido ruidosa, ahora solo quedábamos madre e hijo. La cena se enfriaba más rápido que antes. Nadie tenía ganas de hablar. A veces, doña Carmen miraba la silla vacía donde yo solía sentarme. Su corazón se encogía de pena, no por afecto, sino por el arrepentimiento. Se lamentaba por lo que había desechado solo por prejuicio y obstinación. Una vez, doña Carmen tomó el teléfono, con la intención de llamarme. Mi número seguía ahí, pero lo dejó. Comprendía que llamarme en ese momento no sería una disculpa, sino una petición de auxilio. Y también entendía que hay disculpas que, si no nacen del respeto inicial, aunque lleguen tarde, solo sirven para aliviar el peso de quien las pronuncia, no para reparar lo que se ha roto. Javier, en cambio, comenzó a sentir un arrepentimiento genuino. No por haber perdido bienes o posición, sino por haber perdido a una persona que había estado a su lado cuando él aún no era firme. Recordaba las noches en que yo trabajaba hasta tarde,
Las veces que le advertí que tuviera cuidado con este socio o que fuera cauteloso con aquella inversión. En ese momento, no escuchó. Ahora se daba cuenta de lo excesivamente confiado y al final, ignorante que había sido. Una noche, Javier bebió solo en el salón. Miraba la casa familiar y la sentía vacía. Comprendió que la tranquilidad que él creía natural se había construido sobre la inmensa paciencia de otra persona. Y cuando esa persona se fue, todos sus defectos se hicieron dolorosamente evidentes. Mientras tanto, yo continuaba con mi vida. Escuchaba alguna que otra noticia sobre la familia de mi exmarido, pero no les prestaba atención. No era por indiferencia, sino porque había puesto todo en su lugar correcto, el pasado. No deseaba que sufrieran, ni quería intervenir. Cada uno debe transitar su propio camino. Una tarde, me senté sola en mi cafetería habitual, viendo a la gente pasar por la calle. No sentí regocijo, solo una profunda ligereza. Comprendía que la venganza más dulce no es hacer sufrir a los demás, sino demostrar que una puede vivir bien sin ellos. En otro lugar, doña Carmen se sentaba ante el altar, sus manos temblaban al encender el incienso. Comenzó a rogar, no por riqueza, sino por el regreso de lo perdido. Pero ella también entendía que hay cosas que, una vez que se desechan con las propias manos, por mucho que se ruegue, ya no hay vuelta atrás. Yo, con mi serenidad, había cerrado un capítulo lleno de dolor, abriendo otro donde ya no era juzgada, sino dueña de mi propio valor. Yo salí a la luz, no con un estallido, sino a través de días de persistencia silenciosa, donde cada elección se ponderaba con razón y orgullo. No me apresuré a cambiar mi imagen, ni necesité demostrar a nadie que había superado el pasado. Hice una única cosa: vivir conforme a mi capacidad y a mis valores. En Phoenix Capital, comencé a asumir el papel que antes había evitado. Revisé el sistema de control de riesgos, ajusté procedimientos que antes se consideraban menores. Las reuniones eran largas, las decisiones difíciles. Hubo momentos en que tuve que decir no a propuestas aparentemente lucrativas pero con riesgos ocultos. Trabajaba despacio, con firmeza. Nadie me vio levantar la voz, pero nadie se atrevió a menospreciar mi opinión. En una reunión importante, un socio me preguntó si quería aparecer en los medios, ya que mi nombre estaba llamando la atención. Negué con la cabeza. No es necesario, dije. Que el trabajo mejore es suficiente. Esa breve frase hizo comprender a muchos que no buscaba la gloria, solo la solidez. Por la tarde, regresaba a mi pequeña habitación alquilada. Aún no me había mudado, no porque no pudiera, sino porque quería darme tiempo. Tiempo para acostumbrarme al nuevo ritmo de vida. Tiempo para preguntarme qué necesitaba, qué quería y hacia dónde iría. Cocinaba comidas sencillas, escuchaba música suave, leía libros. Esos pequeños hábitos me ayudaban a sentir que estaba viviendo, no huyendo. Mientras tanto, al otro lado, la familia de mi exmarido vivía una época de tensión constante. Javier comenzó a darse cuenta de que muchas relaciones de negocios que antes fluían sin problemas ahora se habían vuelto difíciles. Nadie lo decía directamente, pero todo se ralentizaba. Él luchaba por salir adelante, pero cuanto más lo intentaba, más le faltaba esa mano que antes, en silencio, le había mantenido el ritmo. Una vez, en una reunión con un socio, escuchó que hablaban de mí con un respeto evidente. No era lástima, no era curiosidad, sino reconocimiento. Se quedó mudo, dándose cuenta de una amarga verdad. La mujer que él creía que estaba detrás de él en realidad se mantenía firme sobre sus propios pies. Doña Carmen envejeció a la vista de todos, no por la edad, sino por la preocupación constante. Comenzó a repasar sus acciones, pero cada vez que lo hacía, veía que ya no había forma de repararlas. Las disculpas tardías, si llegaban a pronunciarse, no sabría dónde colocarlas. Una tarde, recibí un mensaje de un antiguo conocido de la familia de mi exmarido. El contenido no era largo, solo preguntaba por mí, con rodeos,
mencionaba lo de la familia. Lo leí y suspiré suavemente. No respondí, no por frialdad, sino porque entendía que la amabilidad ahora debía aplicarse en el momento adecuado. Abrir la puerta en el momento equivocado solo haría que todo volviera al viejo ciclo. Elegí el silencio, pero era un silencio activo. El silencio de alguien que había pasado por suficiente dolor como para saber dónde mantener los límites. Y ese silencio me ayudó a concentrar toda mi energía en el presente. Una noche, tarde, me paré frente al espejo, recogiéndome el pelo después de un largo día. Me miré y ya no vi a la mujer sumisa de antes. Tampoco vi una imagen demasiado extraña. Solo vi a alguien que había regresado a su lugar, ni más baja, ni más alta, simplemente en su sitio. Comprendí que salir a la luz no era para hacer que nadie se inclinara, sino para que yo misma dejara de inclinarme ante la injusticia. Y cuando esa mujer se irguió, todo lo que una vez la había oprimido se volvió, por sí solo, insignificante. Afuera, quienes antes me despreciaron seguían lidiando con su propio arrepentimiento. Yo, en mi propia tranquilidad, seguía el camino que había elegido. Un camino que no necesitaba testigos, pero lo suficientemente firme como para llevarme a una vida más digna. La ley del karma no llegó con estruendo, sino se filtró como el agua entre las grietas, silenciosa pero lo suficientemente profunda como para que nadie pudiera fingir no sentirla. Para doña Carmen y Javier, los días siguientes fueron una cadena de momentos en los que se vieron obligados a enfrentar las consecuencias que antes habían subestimado. El trabajo de Javier se topó con obstáculos evidentes. Un contrato que parecía tener en sus manos se pospuso indefinidamente por parte de su socio. Las razones que le dieron eran muy corteses, muy lógicas, pero él comprendía que ya no existía la misma confianza de antes. Las relaciones, antes basadas en el conocimiento y la conveniencia, comenzaron a exigir mayor transparencia y rigor. Y en esos puntos, Javier se sentía confuso. Se sentaba en su oficina, mirando la pila de documentos, sintiéndose impotente. Antes, aquellos números nunca le habían preocupado. Él actuaba por costumbre, se basaba en la experiencia, y siempre había alguien que revisaba discretamente por detrás. Ahora, al tener que asumir la responsabilidad por sí mismo, se daba cuenta de lo acostumbrado que estaba a ser respaldado. Doña Carmen tampoco encontraba paz. Las salidas al mercado se volvieron más pesadas. Las miradas de los conocidos ya no eran tan amigables como antes. Nadie la reprendía, pero los comentarios vagos le herían el corazón. Se dice que la exnuera de la señora es muy inteligente ahora. Qué lástima que a una persona así no la supieran retener. Cada frase era como una aguja. No sangraba, pero dolía sordamente. Por la noche, en la casa que antes había estado llena de voces, ahora solo quedábamos madre e hijo. La cena se enfriaba más rápido que antes. Nadie tenía ganas de hablar. A veces, doña Carmen miraba la silla vacía donde yo solía sentarme. El corazón se le encogía de pena, no por afecto, sino por el arrepentimiento. Se lamentaba por lo que había desechado solo por prejuicio y obstinación. Una vez, doña Carmen tomó el teléfono, con la intención de llamarme. Mi número seguía ahí, pero lo dejó. Comprendía que llamarme en ese momento no sería una disculpa, sino una petición de auxilio. Y también entendía que hay disculpas que, si no nacen del respeto inicial, aunque lleguen tarde, solo sirven para aliviar el peso de quien las pronuncia, pero no pueden reparar lo que se ha roto. Javier, en cambio, comenzó a sentir un verdadero arrepentimiento. No por haber perdido bienes o posición, sino por haber perdido a una persona que había estado a su lado cuando él aún no era firme. Recordaba las noches en que yo trabajaba hasta tarde, las veces que me advirtió que tuviera cuidado con este socio, que fuera cauteloso con aquella inversión. En ese momento, no escuchó. Ahora se daba cuenta de lo excesivamente confiado y al final, ignorante que había sido. Una noche, Javier bebió solo en el salón. Miraba la casa familiar y la sentía vacía.
Comprendió que la tranquilidad que él creía natural en realidad se había construido sobre la inmensa paciencia de otra persona. Y cuando esa persona se fue, todos sus defectos se hicieron dolorosamente evidentes. Mientras tanto, yo continuaba con mi vida. Escuchaba alguna que otra noticia sobre la familia de mi exmarido, pero no les prestaba atención. No era por indiferencia, sino porque había puesto todo en su lugar correcto. El pasado. No deseaba que sufrieran, ni quería intervenir. Cada uno debe transitar su propio camino. Una tarde, me paré en el balcón de mi nueva casa, mirando la ciudad que se encendía, el viento soplaba suavemente. De repente, pensé en doña Carmen y Javier, pero solo por un instante. Luego volví al libro que tenía en mis manos. No es que los olvidara, sino que ya no necesitaba cargar con su dolor para seguir viviendo. La ley del karma no necesita testigos, opera en silencio, justa a su manera. Para doña Carmen y Javier, lo que estaban experimentando no era un castigo, sino una lección tardía. Pero lo suficientemente clara como para que comprendieran que hay valores que, si no se aprecian desde el principio, una vez perdidos, por mucho que se arrepientan, no se pueden recuperar intactos. Y mientras ellos lo entendían, yo ya estaba muy lejos, no en distancia geográfica, sino en mi propia posición en la vida. Dejar ir no es olvidar, sino dejar de permitir que el pasado dicte el presente. Yo lo entendía mejor que nadie, porque había pasado por suficiente dolor para saber que si seguía cargando con las viejas heridas, por mucho que avanzara, mi corazón no encontraría la paz. Una mañana de fin de semana, me levanté temprano, ordenando la pequeña habitación alquilada. Decidí mudarme, no porque el lugar no fuera bueno, sino porque había cumplido su propósito. Este fue el lugar donde volví a empezar, donde me levanté después de la ruptura, donde aprendí a vivir sola sin miedo. Ahora, estaba lista para un espacio diferente, más amplio, acorde con la vida que estaba construyendo. Antes de irme, me quedé mucho tiempo junto a la ventana, mirando la calle familiar, el lugar que había sido testigo de tantas tardes en que regresaba en silencio del trabajo. Sonreí muy levemente. No la sonrisa de la victoria, sino la de alguien que ha atravesado la tormenta y se agradece a sí misma por no haberse rendido. Al otro lado, doña Carmen y Javier también entraban en una fase diferente de sus vidas, sin el ruido, sin la frágil esperanza de que yo regresara. Comenzaron a aprender a aceptar. Doña Carmen hablaba menos, intervenía menos. Por las tardes, se sentaba sola, mirando el patio vacío. En su corazón ya no había reproches para nadie, solo el silencio pesado de quien ha comprendido un error demasiado tarde. Javier, por su parte, se concentraba en el trabajo, más lento, más cauteloso. Ya no me mencionaba delante de su madre, pero en su interior sabía que había perdido a una mujer para siempre. No porque yo no volviera, sino porque él no estuvo a mi lado cuando más lo necesité. Una vez, en una rara ocasión, me encontré con Javier en un evento de trabajo. Nos saludamos con mucha educación, sin torpeza, tampoco con familiaridad. Solo éramos dos personas que habían compartido un tramo del camino, ahora paradas en direcciones diferentes. Javier me miró, quiso decir algo, pero al final solo asintió. Yo también. Sin rencor, sin afecto, solo una profunda serenidad. En ese instante, supe que realmente había cerrado el pasado. Volví a mi nuevo hogar, abrí la ventana para que el sol entrara en la habitación. En ese espacio, ya no había juicios, no había presión para convertirme en alguien según los deseos de otros. Solo había una mujer viviendo acorde a sus valores, libre y fuerte. Hay matrimonios que terminan no por falta de amor, sino porque las personas involucradas se agotan de soportar. Yo fui una mujer así. Guardé silencio el tiempo suficiente, me sacrifiqué lo suficiente, y entonces me di cuenta de que si seguía allí, lo que perdería no sería solo mi juventud, sino mi propio ser. El divorcio para mí no fue un fracaso, sino una vía de escape. Una vía de escape de los prejuicios, del desprecio,
del papel de una esposa que solo era valorada por su capacidad de tener hijos. Al salir de aquel matrimonio, no me llevé resentimiento, solo me llevé una lección. Nadie tiene derecho a decidir mi valor excepto yo misma. Para doña Carmen y Javier, el arrepentimiento llegó tarde, pero no fue en vano. Les ayudó a comprender que hay mujeres que, cuando están cerca, se dan por sentadas. Solo cuando se van, se dan cuenta de que son irreemplazables. La ley del karma no castiga a nadie, simplemente devuelve lo que cada uno ha sembrado. Yo, por mi parte, elegí perdonar, no para volver, sino para que mi corazón estuviera más ligero. Perdonar para no estar atada al pasado, para poder vivir una vida más digna, más tranquila. Si usted se encuentra en un matrimonio que le lastima cada día, recuerde que marcharse no siempre es debilidad. A veces, es la única forma de salvarse. Aquel divorcio no fue un fin, sino el renacimiento de una mujer que aprendió a volar sola. A veces, la mayor lección de vida se esconde en el adiós. ¿Qué piensas tú, querido espectador? ¿Creerías en una historia de segundas oportunidades después de un dolor así? La historia de Elena Torres concluye aquí. ¿Qué piensa usted sobre la decisión de Elena? ¿Habría actuado de manera diferente en su lugar? Comparta sus reflexiones en los comentarios, los leo siempre, cada uno de ellos. Si esta historia le ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien cree que también le conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Le espero en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, usted mismo sea el protagonista.